Échale, este mandé un WhatsApp. Tú lo tienes en Gmail. Aquí está. Esa dirección es la que está. Este es el link. Para registrarse, oye, tú ya estás adentro. ¿Que otra vez otra vez la encuesta? No. Bien, doctora, todavía no salimos en vivo. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos una vez más a ProINENVAR. Esta es nuestra segunda semana del curso que hemos desarrollado con mucho esmero para ustedes durante este año 2021. El día de hoy vamos a revisar dos temas importantes y que generaron muchísimas preguntas la semana anterior que tuvimos la clase acerca de conceptos de farmacología, cuando hablábamos sobre farmacocinética y farmacodinámica. Justamente hoy vamos a aplicar estos conceptos para conocer más acerca de dos temas bastante interesantes que ustedes de seguro se preguntan mucho y hoy van a entender las razones de por qué pueden existir estas diferencias. En primer lugar, vamos a hablar del desarrollo e investigación de medicamentos, ¿sí? Y esta charla está concatenada con la siguiente, cuando vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre medicamentos innovadores, o llamados también medicamentos originales, medicamentos genéricos y medicamentos copias, que de seguro ustedes deben haber escuchado en algún momento, ¿de acuerdo? Así que pues recordarles que esos van a ser los temas del día de hoy. Recordarles también, por favor, que no olviden conectarse a tiempo para las siguientes clases. La próxima semana vamos a tener el tema sobre farmacovigilancia, qué significa farmacovigilancia y cuál es la responsabilidad para cada uno de nosotros, ustedes que trabajan a nivel de las farmacias, nosotros como industria farmacéutica, en algún momento cuando también seamos pacientes, cuál es la responsabilidad dentro del marco de la farmacovigilancia, y vamos a hablar acerca también de cadena de medicamentos, de calidad de los medicamentos. De tal manera entonces que esos son los temas del día de hoy y de la próxima semana. No olviden por favor conectarse permanentemente para poder tener la certificación. Muy bien, vamos entonces a empezar con la conferencia el día de hoy. Como les mencionaba, cada uno de estos temas está concatenado, así que, perfecto, si me permiten, ya, aquí estamos con el puntero láser. Así que bueno, hablaremos entonces acerca de el desarrollo e investigación de los medicamentos, cuál es el proceso que se sigue para descubrir un nuevo medicamento, cuáles son las diferencias que existen entre los medicamentos recientemente descubiertos o llamados también medicamentos innovadores, entre los medicamentos genéricos y los medicamentos copia. Mi conflicto de interés, como me había presentado la semana anterior, para aquellos que nos acompañaron en la clase anterior, mi nombre es María Isabel Arias y yo soy la directora médica de GSK Ecuador y Perú y trabajo a tiempo completo para la compañía desde el año 2011. Recordarles que ProINENVAR es un programa no promocional con fines netamente educativos. Y recordarles también que ProINENVAR tiene el aval de la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de cuál es el proceso para poder descubrir un nuevo medicamento, para poder llegar al descubrimiento del que nosotros llamamos medicamento innovador o también del que ustedes conocen como medicamento original, ¿sí? Miren, entonces, por favor, empecemos a adentrarnos aquí en los conceptos para poder conocer cuáles son las diferencias entre uno y otro.
Aquí no estamos hablando de medicamento de marca, ¿sí? Importante, por favor, empezar con esta primera aclaración. Estamos hablando de lo que se conoce como un medicamento innovador o medicamento original, ¿sí? ¿Y cómo es el proceso de un medicamento innovador para poder llegar a su descubrimiento? Les cuento, señoras y señores, que el camino de investigación, de desarrollo y de aprobación de un nuevo medicamento o de un medicamento original es un camino bastante largo, pero además también es un camino costoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque más o menos se requieren 9 a 15 años de investigación para que un medicamento pueda salir a la luz luego de todo este proceso de varios años de investigación y que pueda ser empleado a nivel mundial por los diferentes pacientes. De tal manera entonces que miren, durante todos estos años, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre todas las etapas de investigación, que por supuesto son bastante costosas, de tal manera entonces que se hace una gran inversión para poder seguir desarrollando nuevos medicamentos. Pero es necesaria hacer esta inversión, ¿sí? De hecho, por ejemplo, aquí les traigo un dato. En el corte solamente de un año, en el año 2017, se reportó que la industria farmacéutica de investigación a nivel mundial invirtió aproximadamente 2.000 millones de dólares, solamente en ese año nada más. Invirtió 2.000 millones de dólares para poder desarrollar o continuar con el desarrollo de medicamentos, ¿sí? Esos 2.000 millones de dólares no significa que está garantizado poder obtener un medicamento seguro. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se invierte en investigación y desarrollo, pero lo que más le cuesta a la industria farmacéutica es la alta tasa de fracaso de la investigación. De hecho, lo que se conoce perfectamente, y lo vamos a ver también más adelante en un gráfico, es que de cada 10.000 compuestos que entran inicialmente en lo que nosotros conocemos como búsqueda del principio activo, como etapa inicial de la investigación, de cada 10.000 compuestos, solamente uno llega a ser aprobado y llega a ser comercializado. Por lo tanto, entonces, miren cuántas moléculas se han quedado en el camino, se han detenido porque obviamente la investigación no ha sido adecuada para esas moléculas se han quedado, sobre todo por temas de seguridad de las moléculas, y es por eso que se van dejando de lado. Por eso es que cuesta tanto descubrir un nuevo medicamento. Pero como habíamos dicho también en la clase anterior, cuando hablábamos acerca de la historia de la farmacología, es necesario hacer esta inversión, porque de lo contrario, entonces, ¿cómo obtenemos medicamentos para enfermedades que llegan a poner en riesgo la vida de las personas, ¿sí? ¿Cómo podemos tener medicamentos o vacunas para enfermedades que de pronto aparecen? Caso puntual, aquello que estamos viviendo el día de hoy, la pandemia, a propósito de COVID-19. ¿Cómo podríamos nosotros entonces llegar a descubrir vacunas si no existiría este proceso de investigación y desarrollo? Y miren que ahí, para el hecho de poder descubrir vacunas, si bien es cierto, el proceso de investigación y desarrollo es bastante largo, sin embargo, en el caso de una crisis sanitaria como ocurre con COVID, se aplican todos los esfuerzos necesarios para que de esta manera las etapas de investigación y desarrollo vayan ocurriendo una encima de otra, de tal manera que rápidamente se pueda encontrar con la vacuna, ¿sí? De tal manera entonces que miren todo lo que ocurre para investigar un medicamento. Y cuando vemos cuáles son las etapas de investigación y desarrollo para poder llegar a descubrir un medicamento original, vemos que tenemos aquella primera etapa que es la que se denomina búsqueda del principio activo. La segunda, que esto ocurre básicamente a nivel de laboratorio, ¿sí? La segunda, en donde tenemos la etapa preclínica. Preclínica, cuando hablamos de preclínico, obviamente, por obvias razones, significa que está antes de la etapa clínica. Cuando ustedes escuchan el término de estudio clínico, siempre recuerden, por favor, que cuando hablamos de esto, nos referimos a estudio realizado en humanos. Por lo tanto, la etapa preclínica de investigación es aquella que se realiza antes de poder emplear el medicamento en humanos. ¿Por qué se caracteriza esta etapa preclínica? Porque usamos como sujetos de investigación a animales. Básicamente, ¿qué animales? En términos de ética, a roedores, ¿sí? Pero es necesario poder hacer estas pruebas a nivel de seres vivos inicialmente, antes de que uno pueda probar el medicamento en seres humanos, ¿sí? Viene entonces posteriormente la etapa clínica de investigación, que incluyen los estudios clínicos de fase 1,
de fase 2 y de fase 3, ¿sí? Cuando tenemos los estudios clínicos de fase 3 del medicamento, estamos disponibles con toda la información de varios años de investigación de atrás para poder someter la solicitud de registro sanitario del medicamento. Pero ¿dónde se registra el medicamento inicialmente? Siempre cuando se trata de un laboratorio farmacéutico de investigación, siempre el primer registro sanitario que se va a solicitar es a nivel de Estados Unidos en la FDA y a nivel de la Unión Europea en la Agencia Europea de Medicamentos, lo que conocemos como EMA, ¿sí? De tal manera entonces que primero necesitamos que estas dos agencias regulatorias tan estrictas a nivel mundial aprueben o revisen la investigación de estos medicamentos, emiten sus objeciones, soliciten información adicional y de esta manera tengamos la certeza de que estas dos entidades tan estrictas aprueban los medicamentos para luego de entonces poder enviar las solicitudes de aprobación de registro sanitario al resto de países de todo el mundo, ¿sí? Y es por eso que uno escucha que justamente los laboratorios de investigación lanzan primero sus medicamentos a nivel de Estados Unidos, a nivel de los países de Europa. Ustedes no han escuchado que un medicamento se lanza primero aquí en el Ecuador, ¿verdad? No, porque justamente la diferencia en términos de regulaciones de medicamentos hace que aquello más estricto sea como nuestro estándar para poder registrar los medicamentos innovadores, ¿sí? Posteriormente, entonces, tenemos la etapa del registro sanitario del medicamento, que en el caso de FDA de EMA dura un año y medio, 2 años más o menos, y posteriormente, luego de tener el registro sanitario del medicamento, es posible lanzar el medicamento al mercado y de esta manera comercializarlo. Y posteriormente vienen los denominados estudios clínicos de fase 4, que para qué nos ayudan, para ampliar las indicaciones, pero además también para asegurar ciertos temas de seguridad de los pacientes que muchas agencias regulatorias quieren conocer, ¿sí? De tal manera entonces que eso, en resumen, ocurre dentro del proceso de investigación y desarrollo de un nuevo medicamento, ¿sí? Como les había mencionado, lo que más nos cuesta es el fracaso dentro de la investigación. Por lo tanto, entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes cuando vamos a investigar un medicamento de que muchas veces las moléculas, aun cuando estén en etapas intermedias de avance de investigación, pueden llegar a fracasar y de esta manera todo lo que se ha invertido en este proceso de investigación se pierde. Solo pocas moléculas van a poder seguir avanzando. Y justamente este cuadro de cómo va avanzando la investigación durante las diferentes etapas que vimos en la gráfica anterior, ustedes la encuentran aquí. Ahora la vamos a ver entonces con más detalle. Habíamos dicho entonces que tenemos una etapa inicial de investigación, ¿sí? Es la que nosotros denominamos investigación básica y descubrimiento del medicamento. Un segundito, por favor. Ok, mil disculpas. Habíamos dicho entonces que tenemos esta etapa inicial de investigación básica y descubrimiento de la molécula. Esto ocurre ahora con el avance tecnológico, ocurre muchísimas veces a través de la tecnología computarizada, ¿sí? De tal manera entonces que se hacen diferentes combinaciones de estructuras químicas con el fin de poder determinar de qué manera farmacológicamente luego estas pudiesen estar impactando a futuro sobre las células vivas. Recuerden entonces aquí vienen los conceptos tan importantes acerca de farmacodinámica, ¿sí? ¿Qué le hace la molécula al cuerpo? ¿Qué le podría hacer la molécula al cuerpo? Pero en esta etapa inicial de investigación básica y de descubrimiento de la molécula, todo esto ocurre a nivel de laboratorio clínico nada más, en donde vamos haciendo estas combinaciones, cambiando los anillos moleculares, reemplazándolos unos por otros, y de esta manera entonces vamos a obtener diferentes moléculas nuevas. Más o menos se tiene entonces un promedio de 10,000 compuestos que salen a propósito de estas combinaciones. Esta etapa de investigación básica y de descubrimiento dura aproximadamente 3 años. Ahora, con los avances tecnológicos, esta etapa se estima que va a reducirse completamente,
¿sí? De tal manera entonces que vamos a tener cada vez más investigación de medicamentos con menos tiempo de inversión en términos de tiempo para poder realizar esta investigación. Cuando hemos determinado estos 10.000 compuestos aproximadamente, ahí ya tenemos obviamente una idea, luego de estas combinaciones químicas, tenemos ya una idea de qué manera estos compuestos van a actuar farmacológicamente, ¿sí? Cuando tenemos entonces esa información, vamos a lo que conocemos como etapa preclínica de investigación. La etapa preclínica de investigación más o menos se tarda 3 años, 3 años y medio en poderse realizar, ¿sí? Para ello, en esta etapa preclínica de investigación, ¿qué es lo que ocurre? Varios compuestos, estos iniciales que habían salido, ya cuando se puede evaluar de qué manera farmacológicamente estos van a poder interactuar sobre los seres vivos, varios de estos compuestos ya han quedado de lado, ya se van descartando, ¿sí? De tal manera entonces que ya cuando uno lo empieza a probar a nivel de seres vivos, en este caso de roedores, en la etapa preclínica, apenas y ya solamente han quedado 250 moléculas como promedio, 250, 500 moléculas como promedio, mientras que las demás todas se han descartado ya en la etapa inicial de investigación, ¿sí? De estas 250 moléculas aproximadamente se empiezan a evaluar a nivel de la etapa preclínica. ¿Qué es lo que se evalúa básicamente aquí en esta etapa? ¿Sí? Tenemos los análisis toxicológicos, que significa que en el momento en que vamos a poner en contacto estas moléculas con un ser vivo, vamos a poder determinar cuál sería el perfil de seguridad de estas moléculas cuando estén en contacto con estas células vivas. En ocasiones no necesariamente se va directo a poder ser probado a nivel de seres vivos. También se pueden aislar células vivas, ¿sí? Y poner en contacto estas moléculas químicas con estas células vivas como tal, de tal manera entonces que no vamos directamente a probar el producto en un roedor, por ejemplo. Entonces se puede aislar primero estas células, de esta manera poner en contacto estas moléculas. Siendo así, entonces se hace todo este análisis y ya se puede determinar qué es lo que pudiese ocurrir farmacológicamente con el producto cuando va a estar en contacto con una célula viva. Y por otro lado también se puede determinar, ya administrando en organismos vivos, se puede determinar el nivel toxicológico, qué tanto daño entonces esta molécula pudiese provocar a un ser vivo cuando se pone en contacto con él. Y aquí, ¿qué es lo que se evalúa dentro de la etapa preclínica? Porque les digo, la verdad es que se hacen varios análisis aquí. Habíamos visto entonces el tema farmacodinámico, habíamos visto el tema toxicológico, y aquí, ¿qué también se evalúa? Se evalúa la farmacocinética de ese nuevo principio activo, ¿sí? Y recuerden, por favor, la clase, por eso es que les decía, muy importante tener en cuenta estos términos de farmacodinámica y farmacocinética que habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué es lo que evaluamos entonces aquí? Si ustedes recordarán qué significa farmacocinética, es el movimiento que hace el fármaco cuando está en el interior de un organismo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué evaluamos en esta etapa preclínica de investigación? Evaluamos qué ocurre con ese fármaco desde que se administra al roedor hasta cuando ese fármaco se elimina. Por lo tanto, entonces se hacen varias pruebas para medir a nivel sérico cómo está la concentración de ese fármaco, en qué momento se absorbe el fármaco, recuerden que la absorción es una de las etapas de la farmacocinética, en qué momento se distribuye el fármaco, cómo se hace la biodisponibilidad, es decir, la concentración a nivel de sangre de ese fármaco, dónde se metaboliza en el hígado o se metaboliza en el riñón, por dónde se elimina el fármaco por las heces o se elimina el fármaco por la orina o por el sudor, por dónde tenemos esta vía de eliminación. De esta manera entonces conocemos la farmacocinética y por lo tanto entonces podemos predecir mejor de qué manera esta farmacocinética se puede dar posteriormente cuando ya se pruebe el fármaco en seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, miren, esta etapa de investigación preclínica, en realidad, como les mencionaba, dura más o menos 3 años y medio, pero nos permite poder descartar muchas de las moléculas que hasta este momento llegaron en la etapa de investigación, ¿sí? ¿Por qué se van a descartar moléculas que llegaron hasta esta investigación? Porque algunas de ellas van a demostrar que son tóxicas
para cuando se pueda emplear justamente en seres vivos, o porque de pronto algunas de ellas se puede determinar que requieren una dosis muy alta, tener un efecto farmacológico, de tal manera entonces que se van descartando muchas de estas moléculas en el camino. De tal manera que cuando pasan aproximadamente, y esto es un aproximado, ¿no? De 6 años y medio, más o menos, cuando pasa este periodo de tiempo, pues entonces ya estamos listos para empezar los estudios clínicos o los estudios ya en seres humanos. No podríamos entonces realizar directamente investigación en seres humanos si no habríamos pasado por estas etapas de investigación previa. Imagínense lo que sería empezar a probar algo que desconocemos completamente a nivel de humanos. Eso no es posible, no es ético, no es moral, no es adecuado. De tal manera entonces que estamos listos para empezar la etapa clínica de investigación. ¿Cuántas moléculas más o menos han pasado de la etapa preclínica a la etapa clínica de investigación? Aproximadamente 10 a 20 moléculas. Es decir, más de 200 se han quedado en el camino. Entonces, miren, 6 años y medio de investigación, en donde luego de evaluar 10.000 compuestos, solamente 10 a 20 moléculas han quedado aquí para la etapa clínica de investigación, ¿sí? Y veamos entonces a qué se refieren los estudios clínicos o la etapa clínica de investigación. Como habíamos dicho, aquí son estudios que ya los vamos a realizar a nivel de humanos, para poder conocer de qué manera funcionarían estos posibles medicamentos a futuro, fármacos, en los humanos. Y tenemos entonces aquí la etapa 1 de investigación clínica. ¿Cuánto dura? La verdad es que les digo, la etapa 1 de investigación clínica no es tan larga, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Esta más o menos durará entre 1 y 2 años, menos de eso, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos el promedio de 1 año de investigación. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la etapa clínica de investigación fase 1? En esta etapa clínica de investigación fase 1, nosotros tomamos como sujetos de investigación a humanos, pero humanos sanos y adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único fin de la etapa de investigación en la fase 1, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? El único fin es poder determinar la farmacocinética de este nuevo fármaco, de los diferentes nuevos fármacos, porque recuerden que aquí vamos a investigar entre 10 y 20 moléculas aproximadamente, entonces serán en estudios diferentes con sujetos de investigación diferentes. Son entonces sujetos voluntarios, humanos sanos, los que van a entrar en este estudio clínico, ¿sí? Para poder determinar la farmacocinética del medicamento. Habíamos dicho, sin embargo, que en la etapa preclínica ya se veía la farmacocinética del medicamento. Pero habíamos dicho también que en esta etapa preclínica teníamos como sujeto de investigación a roedores, básicamente, ¿sí? La farmacocinética puede variar cuando nosotros aplicamos esto de un ser vivo a otro. Por lo tanto, entonces, la etapa clínica de investigación fase 1 lo que quiere es evaluar si es que existe una diferencia muy importante entre lo que ocurre en la etapa preclínica versus cuando ya vamos a emplear este fármaco en humanos, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar farmacocinética básicamente en esta etapa clínica fase 1. Nuevamente, ¿qué es farmacocinética? Recordemos, por favor, y a ver si es que alguien me ayuda escribiendo en el chat. Recordemos que farmacocinética tiene diferentes fases. Les doy la pista. Una de ellas es absorción. Y más me dice qué otro proceso entra dentro de la farmacocinética. A ver, veamos. ¿Están tipeando? Vamos a ver las respuestas. Ok, perfecto. Distribución, muy bien, es otra. Metabolismo, perfecto, es otro de los puntos que tenemos en farmacocinética. Eliminación, absorción, perfecto, ya lo habíamos dicho hace un momentito. Perfecto, tal cual. Liberación, claro, de la molécula para que pueda ser absorbida, ¿cierto? A nivel de la sangre. Perfecto, muy bien. Excelentes sus respuestas a través del chat. Efectivamente, entonces lo que va a ver la etapa clínica fase 1 es justamente lo que ustedes están respondiendo a nivel del chat. Todas estas etapas o estos pasos que están dentro del proceso farmacocinético de un medicamento, ¿sí? Y de esta manera entonces podemos conocer cómo se va a metabolizar, absorber, eliminar, etcétera, el fármaco que se va a administrar ya a nivel de humanos.
Como apenas estamos empezando a probar la molécula en humanos, entonces los sujetos de investigación, no es necesario que sea una gran cantidad de sujetos de investigación. De hecho, más o menos se tienen entre 20 y 100 sujetos de investigación en este estudio clínico para poder determinar esta parte de farmacocinética. Por lo tanto, entonces uno dice, bueno, entre 20 sujetos a 100 sujetos de investigación como promedio, más o menos son unos 40, 50, la mayor parte de estudios clínicos tienen este número de sujetos de investigación. Entonces, esto es suficiente para poder determinar la farmacocinética en humanos. Vemos entonces el proceso de farmacocinética. Aquí recuerden que estamos tomando sujetos de investigación sanos, es decir, no estamos probando en absoluto la eficacia de un medicamento. Solamente queremos ver cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza, se elimina este fármaco. Es lo único que nosotros queremos ver. No queremos ver de qué manera actúa sobre alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, importante esto. ¿Por qué les recalco tanto? Porque cuando veamos las diferencias versus medicamentos genéricos que tienen un proceso de bioequivalencia, vamos a ver que estos estudios se centran o específicamente se hacen aquí, etapas fase 1 de investigación. Por lo tanto, ahí se evalúan sujetos sanos. No se evalúa la eficacia de un medicamento en esos casos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Pero obviamente cuando ya el medicamento o el fármaco, mejor dicho, está en contacto con el ser humano, nosotros ya tenemos también la capacidad de poder evaluar la seguridad del fármaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si es que ya está en contacto con un ser humano, pues entonces se pueden determinar si es que alguna reacción adversa ese fármaco pudiese presentar y de esta manera pues entonces esos serán los productos que seguramente se vayan descartando para poder seguir avanzando en la etapa de investigación. De tal manera entonces que cuando pasamos a la etapa 2 de investigación, que nosotros vemos aquí, etapa 2 o fase 2 de estudios clínicos, ya tenemos solamente un aproximado de 2 a 5 moléculas, porque todas las otras ya se han quedado aquí, en esta etapa. Muchas de ellas entonces de pronto pudo haber sido porque presentaron eventos adversos y se quedan ya aquí en esta etapa de investigación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se empezó la investigación hasta que esta molécula, por ejemplo, se queda descartada? Un aproximado de 8 o 9 años. De tal manera, entonces, que miren de nuevo la alta tasa de fracaso que se llega a tener justamente en investigación. Entonces, tenemos aquí ya aproximadamente 2 a 5 moléculas que han pasado a la etapa 2 de investigación. La etapa 2 de investigación es la primera en donde, como industria farmacéutica de investigación, nosotros realizamos el análisis de eficacia del medicamento. Es decir, por primera vez, nosotros tomamos como sujetos de investigación a pacientes. Cuando hablamos de pacientes, significa que son personas que tienen una enfermedad, ¿sí? Antes estamos hablando de sujetos de investigación voluntarios sanos. Aquí es la primera vez en donde nosotros tomamos como sujetos de investigación a pacientes, alguien que tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces, en la etapa 2 de investigación tomamos ya un grupo de pacientes para poder analizar el fármaco que durante las etapas previas ya, más o menos, yo ya conozco que este fármaco va a tener tal perfil farmacológico, puede actuar de esta manera a nivel de células vivas, me puede dar esta reacción química y por lo tanto yo puedo predecir que este fármaco me va a ayudar para tratar tal o cual enfermedad. Como yo ya tengo toda esta información de las etapas previas de investigación clínica, pues entonces aquí digo, perfecto, voy a probar este medicamento, voy a testar este medicamento por primera vez a nivel de pacientes que tengan esta enfermedad, que ya los estudios previos me mencionaron, me indicaron que en esta enfermedad es donde va a ir este medicamento mejor, y de esta manera empiezo a hacer el estudio clínico de fase 2. Vuelvo y repito, son pacientes, es decir, son personas que ya tienen la patología, pero como apenas voy a empezar a probar este medicamento en este grupo de pacientes con la enfermedad, tampoco necesito un número grande de sujetos de investigación. Aquí apenas son 100 a 500 como mucho, pero por lo general uno encuentra estudios clínicos de 100 a 200 pacientes en fase 2 de investigación clínica, porque solamente quiero empezar a probar a ver qué tal me va en estas enfermedades, ¿sí? Entonces, vamos, por ejemplo, a un ejemplo práctico, que sería el de la investigación de un antibiótico, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos acerca de esto.
Digamos entonces que ya en las etapas previas de investigación clínica, yo ya había determinado que este antibiótico tiene un efecto sobre, digamos, la bacteria más común a nivel de infecciones respiratorias, y sobre todo infecciones respiratorias altas, es el neumococo, ¿ya? Entonces, digamos que yo ya en investigación previa había determinado que esta molécula que recientemente acabo de investigar puede tener un efecto sobre el neumococo. Perfecto. Entonces, para realizar este estudio clínico, ¿qué es lo que voy a hacer? Recluto pacientes que tengan infección de vía respiratoria, pero una infección de vía respiratoria alta específica, ¿de acuerdo? No todas las infecciones de vía respiratorias altas. Digamos, pacientes, por ejemplo, con una faringoamigdalitis bacteriana, ¿sí? Y que la faringoamigdalitis bacteriana es causada por el neumococo. Entonces, pongo los criterios de inclusión dentro de este estudio clínico y digo, ok, voy a estudiar a pacientes adultos que tengan mayores de 18 años, tanto hombres como mujeres, que tengan infecciones de vías respiratorias altas, específicamente faringoamigdalitis bacteriana, y cuya bacteria causante de esta infección es el neumococo. Listo, entonces ya tengo mis criterios de inclusión de los pacientes, ¿sí? Y digo, perfecto, voy a probar mi medicamento, mi antibiótico, para poder ser administrado en estos pacientes. Y en el estudio clínico de fase 2, también yo les expongo a estos pacientes a diferentes dosis para poder conocer cuál es la dosis de antibiótico más efectiva, ¿sí? Pero que a la vez le produzca un buen perfil de seguridad al paciente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante el perfil riesgo-beneficio en los medicamentos. Porque, por ejemplo, claro, cuando uno se pone a pensar y dice, el antibiótico, mientras más carga de antibiótico tengo, mientras más concentración de antibiótico tengo una mejor concentración inhibitoria mínima. Recuerdan que el doctor Sandoval les habló acerca de este concepto. Por lo tanto, entonces, si tengo una mejor concentración inhibitoria mínima, me espero que el paciente tenga un mejor resultado, porque las bacterias de seguro van a morir con una buena concentración inhibitoria mínima del medicamento, a propósito de una dosis alta de antibiótico. Pero, ¿qué pasaría si es que esta dosis alta de antibiótico está a expensas o de pronto se presenta a expensas del que el paciente se pase todo el tiempo con eventos adversos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que el paciente está todo el día con vómito y no puede ni siquiera trabajar porque se pasa en el baño, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante poder conocer cuál es la dosis más efectiva, pero además también cuál es la dosis segura para ese paciente. Entonces, ahí se van probando las dosis de los diferentes medicamentos en la etapa clínica de investigación de fase 2 para poder determinar la más adecuada. Vamos al caso que estábamos hablando, al caso real de estos pacientes con faringoamigdalitis a propósito de neumococo, y voy a hacer un estudio, digamos, ¿no? Un estudio inicial de amoxicilina más ácido clavulánico. Perfecto, entonces voy probando dosis de amoxicilina más ácido clavulánico a razón de, digamos, un invento, 250 miligramos de amoxicilina más 250 miligramos de ácido clavulánico, ¿sí? Voy a ver otra dosis para los pacientes, digamos entonces 500 miligramos de amoxicilina más 125 miligramos de ácido clavulánico. Voy a otra dosis, 3000 miligramos de amoxicilina más 500 miligramos de ácido clavulánico, ¿ya? Y la administro en función de la farmacocinética que yo ya había evaluado en el estudio clínico de fase 1. Ya en el estudio clínico de fase 1 me dice cuál es la farmacocinética de este nuevo fármaco. Yo ya sé cuál sería el intervalo para poder administrar la dosis a esos pacientes. Entonces yo digo, ok, a estos pacientes con esta dosis le voy a administrar el medicamento cada 8 horas. A estos otros pacientes con esta dosis le voy a administrar el medicamento 2 veces al día, ¿sí? Y voy evaluando entonces diferentes formas de administrar el medicamento a razón de diferentes dosis también. Y voy evaluando los resultados al final del estudio clínico. Cuando se habla de investigación en antibióticos, por ejemplo, los endpoints o los puntos finales importantes de evaluación de los estudios clínicos son dos cosas. En primer lugar, resolución de los síntomas.
Y eso es algo que ustedes, por ejemplo, pueden ver en los pacientes. Nosotros también como médicos lo podemos ver en los pacientes. ¿En qué tiempo el paciente tiene una resolución de la sintomatología que tiene? Por ejemplo, fiebre, tos, dolor de garganta, que serían como los síntomas más comunes en el caso de faringoamigdalitis aguda. Entonces, uno de esos parámetros es la mejoría sintomática o la resolución de los síntomas del paciente. Pero el otro parámetro que nosotros vemos cuando investigamos antibióticos también es la erradicación bacteriana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué porcentaje de bacterias han muerto luego de que yo estoy usando el antibiótico? Y en el caso, por ejemplo, de faringoamigdalitis, se lo hace con una muestra directa a nivel justamente de la zona que es la que tiene la infección. Por lo tanto, entonces nosotros hacemos esos dos tipos de evaluación y en la vida rutinaria del médico, ustedes en la farmacia, que es lo que uno observa, solamente uno observa el primer punto, nada más mejoría sintomática, ¿sí? Pero muchas veces ocurre también que la mejoría sintomática no siempre está asociada con la erradicación bacteriana. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Y seguro ustedes han tenido casos de pacientes que tienen infecciones de vías respiratorias, ¿sí? Ustedes administran el antibiótico, ¿cierto? Viene ya con la receta del antibiótico, ustedes le exponen el antibiótico, le dicen que cumple el tratamiento. Muchos de los pacientes no cumplen el tratamiento, ni siquiera compran la receta completa. Ya se pone bien, a los 2, 3 días dejan de tomar la medicación, ¿sí? Y esos pacientes con mucha frecuencia son los que vuelven y vuelven y vuelven cada vez y cuando con consultas similares, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este paciente, al no haber recibido la medicación completa, o incluso si es que recibió la medicación completa, pero tiene una bacteria resistente a ese antibiótico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese paciente va a tener lo que nosotros llamamos recurrencias. Quiere decir que el paciente nuevamente va a tener la infección, ¿sí? Y de esta manera el antibiótico que está usando no le va a ser efectivo y cada vez y cuando va a necesitar un diferente antibiótico o una diferente dosis de ese antibiótico. Es lo que nosotros conocemos como resistencia antimicrobiana. Es una de las clases que ustedes van a recibir también en este curso posteriormente. Pero entonces miren cómo ahí nosotros en este estudio clínico de fase 2, nosotros podemos hacer esta evaluación de cuál sería la dosis adecuada, la mejor tolerada para el paciente, pero que efectivamente nos dé resultados en estos dos parámetros que les menciono. Que den mejoría clínica al paciente y segundo, que erradiquen las bacterias, ¿sí? Cuando tenemos entonces estos resultados aquí, pues entonces ahí decimos, perfecto, estas 2 a 5 moléculas como promedio, que cada una de ellas proveen diferentes dosis, me quedo con esta molécula que es la que veo que definitivamente me dio resultados adecuados en los pacientes. Buena resolución de los síntomas, segundo, erradica las bacterias y tercero, el paciente no tiene mayores eventos adversos, tiene eventos adversos pero que son súper tolerables, por ejemplo, de pronto un poco de dolor de estómago, de pronto un poco de náusea, pero no en cambio todo el tiempo estar en el baño, por ponerles un ejemplo, ¿ya? O estar mareado o desmayarse, no hay esos eventos adversos de los medicamentos, entonces que se toma la decisión para poder seguir avanzando en la investigación. Los otros medicamentos se quedan ahí en el camino. Por lo tanto, entonces miren, han pasado más de 10 años de investigación hasta este momento para que uno tome la decisión y diga, no, estos medicamentos se dejan de lado, ya no continúo en la investigación con estos medicamentos y me voy solamente con este, que aquí me parece prometedor. Me voy entonces con ese medicamento y con la dosis que el estudio clínico de fase 2 me dijo que era la más adecuada para los pacientes, para poder hacer la siguiente etapa de investigación, que es el estudio clínico de fase 3, ¿sí? Y en el estudio clínico de fase 3, ahí entonces tomamos una población de estudio similar a la de fase 2, es decir, pacientes adultos que tengan faringoamigdalitis aguda causada por neumococo. Entonces tomo el mismo tipo de pacientes, porque eso es lo que evalué en el estudio clínico de fase 2. Tomo el mismo tipo de pacientes y ahora sí quiero ver si es que esto aplicado a pacientes a gran escala de diferentes países con diferente tipo de demográfico, por ejemplo, si es que todas estas características diferentes de los países van a permitir que yo tenga un resultado similar cuando aplico entonces este antibiótico en una población grande. Y es por eso que los estudios clínicos de fase 3 van a tener muchísimos números de pacientes.
entre 1000 y 5000, por ejemplo, pueden ser los estudios clínicos que uno vaya realizando a propósito de poder llegar a la investigación del medicamento. Vamos entonces a tener el estudio clínico de fase 3. Este se va a demorar obviamente un poco más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo reclutar 100 pacientes, ¿sí?, que reclutar 1000 a 5000 pacientes. No es lo mismo. Entonces, el paciente número 1 tendrá su visita en el día 1 y probablemente terminará su visita en el día 20, digamos así, del estudio clínico, ¿ya? Mientras que el paciente número 2 o número 3 va reclutándose en diferentes días hasta, digamos, llegar al paciente número 5000, que probablemente el paciente número 5000 yo lo reclute de aquí al próximo año. Y hasta que eso se termine y terminemos justamente de darle el tratamiento, probablemente se va a tardar un poco más. Y eso, miren, cuando hablamos, por ejemplo, de una investigación en antibióticos, en donde el seguimiento es rápido, porque al final es una enfermedad aguda que rápidamente podemos nosotros ver los resultados. Imagínense si es que hablamos de una enfermedad, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna. ¿En qué tiempo nosotros podemos ver los resultados de los pacientes? Ahí, por ejemplo, tenemos estudios en hiperplasia prostática benigna donde hacemos el seguimiento, le damos el tratamiento al paciente para hiperplasia prostática durante 4 años. Entonces, imagínense todo el tiempo que uno invierte justamente en el tema de investigación para las diferentes patologías. Empresas justamente, y GSK está también en esta línea ahora de investigar medicamentos para cáncer, ¿sí? Entonces, ¿durante cuánto tiempo se debe hacer el seguimiento a sus pacientes? No solamente es cuando se administra el fármaco al paciente, también en cáncer, por ejemplo, los estudios clínicos evalúan sobrevida a 5 años. Por lo tanto, entonces, por lo menos 5 años debe tener de seguimiento un estudio clínico. Así que miren, como les comentaba, 9 a 13 años es el promedio de años que ocurren en investigación clínica, pero habrá medicamentos, por supuesto, que necesiten mucho más tiempo todavía para poder realizar esta investigación. Volvemos entonces a los pacientes que están en la fase 3 de investigación clínica y hemos determinado aquí que efectivamente los estudios o el estudio que realizamos con esta etapa me confirma los resultados que yo tenía en la fase 2 de investigación clínica. Si es que yo tengo estos resultados positivos, entonces tengo ya todo el dossier completo para poderlo someter a las agencias reguladoras para que puedan obtener el registro sanitario, para que me puedan emitir el registro sanitario. ¿Cuánto tarda más o menos lo que les decía? FDA y EMA en condiciones normales, ¿de acuerdo? Para poder aprobar un nuevo medicamento, tarda aproximadamente 1 año y medio a 2 años para poder revisar todo el dossier de la información que estamos dando y que de esta manera ellos se sientan seguros de poder aprobar este nuevo medicamento para uso en humanos, ¿sí? Sin embargo, obviamente, y ustedes lo han visto, ahora de nuevo a propósito de COVID, hay ciertas ocasiones en donde cuando se trata de enfermedades que implican una crisis sanitaria a nivel mundial, como el caso de la pandemia, por ejemplo, esta revisión de este tipo de productos se hace de manera acelerada, porque obviamente eso significa un cambio entre salvar vidas o dejar que la gente se siga muriendo a propósito de la pandemia. ¿Sí? Entonces eso ha ocurrido tanto con el tema de las vacunas como también con el tema de tratamientos para el uso en COVID. ¿De acuerdo? Entonces eso ha ocurrido durante todo este año y un poco más que llevamos a la pandemia. De tal manera entonces que es así como se hace la etapa de investigación y desarrollo hasta que se aprueba este medicamento por FDA y por EMA. Y entonces, apenas entonces, tenemos el fármaco aprobado para poder ser comercializado a nivel mundial. Y luego de ello viene lo que les había mencionado, la etapa 4 de investigación, que muchos laboratorios lo continúan haciendo, que es la etapa de investigación post-comercialización. Ahí, ¿para qué nos ayuda esta etapa post-comercialización? Justamente para poder realizar análisis acerca de la seguridad del medicamento. Muchas agencias regulatorias solicitan información más, por ejemplo, en relación a si es que les llama la atención el metabolismo a nivel hepático de un medicamento. Ok, listo, quiero por favor más estudios para poder determinar la función hepática de este medicamento, cómo se altera la función hepática, y en función de eso seguir garantizando que ustedes tienen el registro sanitario. FDA y EMA son bastante estrictos con el tema de seguridad. Yo les diría, de lo que nosotros conocemos, la Agencia Europea de Medicamentos lo es aún más todavía que la FDA.
A tal punto que, por ejemplo, la EMA puede dar una autorización de comercialización de un medicamento, pero es lo que ellos conocen como autorización condicionada, que quiere decir que nos permiten poder continuar con la comercialización de este medicamento, pero nos piden que hagamos un estudio adicional por temas de seguridad. De tal manera, entonces, que ya la farmacovigilancia cobra una relevancia importantísima. Por otro lado, cuando justamente se habla de estas entidades regulatorias, ellos evalúan el tema de farmacovigilancia, no solamente en el país en donde ellos tienen el medicamento, sino también la farmacovigilancia a nivel mundial. Y así es como los laboratorios farmacéuticos de investigación venimos haciendo farmacovigilancia desde la década de los 70 aproximadamente. Luego del tema de la talidomida, que eso ya lo van a ver ustedes también en la clase de farmacovigilancia, y es cuando surge farmacovigilancia, y ya la industria farmacéutica de investigación ya hace esto desde los años 70 aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque FDA, porque EMA nos piden siempre poder conocer el perfil de seguridad de nuestros medicamentos y lo que ocurre en relación a los eventos adversos de esos medicamentos, pero no solamente en sus países, sino en los países a nivel mundial. De tal manera que, por ejemplo, un evento adverso que ocurra aquí en el Ecuador tiene que ser reportado del medicamento que sea de nuestra investigación, y de esta manera, cuando nosotros lo reportamos, todo esto llega a información a una base de datos centralizada que es sometida a la FDA y es sometida a la EMA para que ellos puedan conocer el perfil de seguridad de los medicamentos. Y así es como se garantiza que los medicamentos sean eficaces. ¿Eficaces por qué? Porque se está evaluando aquí en estos estudios clínicos la eficacia del medicamento, para lo cual fue indicado, pero por otro lado también se garantiza a través de eso que el medicamento sea seguro. Es decir, no produzca más riesgos que beneficios a los pacientes que lo van a usar. Miren entonces cómo en un solo slide, en un solo gráfico, hemos podido explicar cómo se da todo el proceso de investigación y desarrollo de un medicamento. Algo que quiero acotar aquí, que es muy importante, por favor, que ustedes lo tomen en cuenta, es que cuando se hace este proceso de investigación y desarrollo, obviamente para que uno pueda tener el resultado, uno investiga desde las etapas iniciales de qué manera ese medicamento tiene que venir formulado, ¿sí? Porque en función de eso se puede tener una farmacocinética adecuada para el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo que un medicamento, vamos en el mismo caso del antibiótico, de la amoxicilina más ácido clavulánico. No es lo mismo que ese antibiótico que originalmente y su proceso de investigación dijo que debe venir en tabletas compactas, no es lo mismo que luego alguien lo quiera sacar en cápsulas. ¿Cómo puede mantenerse estabilizado dentro de cápsulas, de acuerdo? Cuando todo el proceso de investigación y desarrollo demostró que tiene que venir en tabletas compactas. O cómo puede cambiarse también el excipiente, por ejemplo, a las tabletas, cuando al final los excipientes en ocasiones ayudan a que el medicamento o el fármaco se transporte en el interior para que de esta manera se pueda dar el efecto farmacológico. Es decir, hay varias cosas que durante el proceso de investigación y de desarrollo de la molécula se han ido evaluando para que efectivamente se llegue a la farmacocinética adecuada que el paciente necesita y de esa manera se pueda garantizar la eficacia y seguridad del medicamento en estas etapas de investigación. Y sin embargo, miren que a pesar de que los laboratorios de investigación hacen varios años de investigación y desarrollo para descubrir un nuevo medicamento, a pesar de eso, el momento en que se aprueba este medicamento, miren, aquí habíamos visto que hay estudios clínicos que incluyen a 1,000, 5,000 pacientes más o menos, ¿de acuerdo? Uno puede determinar los eventos adversos que más frecuentemente pueden encontrarse en los medicamentos, en estos estudios clínicos con este número de población. El momento en que se aprueba ya por FDA o por EMA este medicamento, pues entonces ya no van a ser solamente miles los pacientes que van a usar, sino que pueden llegar a ser millones de pacientes en el mundo que vayan a usar el medicamento. Y aquí les pregunto, y les dejo para que ustedes piensen, ¿qué pasaría si es que yo, dentro de la frecuencia de presentación de un evento adverso de un medicamento, digamos que es un evento adverso fatal, ¿de acuerdo?, que implica la vida de un paciente, ¿qué pasaría si es que la frecuencia de esto, de este evento adverso fatal de los pacientes es de 1 de cada 10,000 pacientes? Y justo dentro de los 5,000 pacientes que yo tenía en el estudio clínico, no estaba ese un paciente, ¿sí? Y se da la aprobación regulatoria del medicamento.
El medicamento, cuando ya se usa a nivel mundial, o cuando se usa solamente en Estados Unidos, que tienen millones de habitantes, y en la Unión Europea también, cuando ya se usa ahí, pues entonces ahí ya vamos a tener millones de pacientes que pueden estar usando el medicamento. Depende obviamente del tipo de enfermedad que vaya a tratar. Digamos entonces que se presenta ese evento adverso fatal en 1 de cada 10,000 pacientes. Si es que uno extrapola ese 1 de cada 10,000 a los millones de pacientes que vamos a estar usando el producto, pues entonces ahí uno empieza a encontrar una frecuencia de muerte, sí, con el medicamento, digamos así, estoy hablando de un caso hipotético de muerte con el medicamento en muchos pacientes. Y eso impacta el perfil de seguridad, por supuesto, del medicamento. Gracias a la farmacovigilancia, la FDA y la EMA pueden llegar a determinar que eso está ocurriendo con el medicamento y de esa manera ellos o sacan un warning cuando no es un evento adverso tan fuerte o definitivamente dicen no, se suspende la autorización de comercialización de este medicamento y se deja de comercializar en nuestro país a propósito del perfil de seguridad que este medicamento tiene. En otras ocasiones dicen, ok, listo, esto ocurre en estos pacientes, entonces se exige al laboratorio farmacéutico de investigación que saque una alerta importante en la caja, que capacite a los médicos, que capacite a las farmacias para que puedan saber que esto puede ocurrir con los pacientes y que tal grupo de pacientes no lo vaya a tomar, ¿sí? Entonces, hay casos en donde a pesar de que haya sido aprobado por FDA y por EMA, no solamente meses después, incluso años después de la aprobación de estos medicamentos son retirados del mercado, pero no porque no fueron revisados adecuadamente, ¿sí? Como he escuchado varias veces rumores de que la FDA a la final aprueba cualquier cosa a propósito de que implica un medicamento muy costoso, por ponerles un ejemplo. No, no ocurre eso. Lo que ocurre es que esta frecuencia de eventos adversos no fue observada en las etapas clínicas de investigación, pero en la postcomercialización uno puede llegar a ver. Y han habido casos, y han sido un boom en las noticias de varios casos de estos. Medicamentos que eran súper buenos para ciertas patologías y que fueron retirados del mercado a propósito de los eventos adversos. Para la gente que nos está acompañando y que trabaja varios años en la farmacia, ¿ustedes se acuerdan de alguno de estos medicamentos? Salen las noticias que tuvo que ser retirado de comercialización. ¿Alguien se acuerda de un par de nombres de estos medicamentos, por favor? Que fueron retirados posteriormente. Uno lo usaba muy frecuentemente en varias enfermedades. Veamos si alguien se acuerda en el chat. Nimesulida, así es. Miren. Efectos adversos sobre todo a nivel hepático, ¿no? Sí, así es, nimesulida. ¿Alguien se acuerda de algún otro producto? Alguien que trabajaba durante más tiempo en la farmacia. ¿Se acuerdan? Bueno, yo soy de la vieja data ya, entonces yo lo usaba en su momento. Era buenísimo para, como antiinflamatorio y para el dolor también, el Vioxx. ¿Alguien se acuerda de ese producto? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Fue un boom, porque definitivamente era un muy buen producto para tratar dolor. Sí, ¿se acuerdan? Qué bueno, ¿se acuerdan entonces? Era un producto súper bueno para poder tratar el dolor y para la inflamación. Y ustedes recuerdan justamente que fue retirado del mercado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ya se empieza a usar a nivel de millones de pacientes, y más aún todavía Vioxx, Nimesulida, como ustedes saben, son medicamentos que no necesariamente se requieren la receta médica para que puedan ser administrados por los pacientes. Por lo tanto, entonces muchos de los pacientes, incluso a nivel de Europa y de Estados Unidos, en donde se exige la receta para medicamentos bajo prescripción, muchos de los pacientes igual podían ir a solicitar este medicamento y hasta se podían autoadministrar el medicamento, ¿sí? Resulta que este tenía un riesgo justamente para los pacientes que tenían enfermedades cardíacas previas. Por lo tanto, entonces producía insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes. No era para todos, pero había ese grupo de pacientes. Podía producir insuficiencia cardíaca y posteriormente podía llevar a la muerte de los pacientes. Entonces, miren cómo estos temas, si bien es cierto, no dicen, no, pero era un producto excelente. Había pasado todas las etapas de investigación y desarrollo. Nadie se saltó nada para que la FDA pueda aprobar este medicamento. Sin embargo, 5, 8 años después fue descontinuado del mercado a propósito de esto. Porque como era
para tratar la inflamación, no es que era para un grupo específico de pacientes, sino que para tratar la inflamación y el dolor podía ser administrado a cualquier paciente en el mundo. Y por lo tanto, entonces, el riesgo de muerte era bastante alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya siendo usado por cualquier paciente del mundo, por millones de pacientes, ya entonces empezamos a encontrar la frecuencia de muerte a propósito de patologías cardíacas, justamente con mayor cantidad de número de estos pacientes a nivel mundial. Por lo tanto, entonces miren cómo, de nuevo, el tema de la farmacovigilancia es importantísimo. Y una vez más, farmacovigilancia es realizado por los laboratorios de investigación desde hace varias décadas, y aquí en el Ecuador apenas, y estamos desarrollando farmacovigilancia, y la primera vez que empezamos a hablar acerca del tema fue cuando se publica el reglamento por primera ocasión en el 2011. Por lo tanto, apenas vamos una década empezando a hablar de farmacovigilancia, y en los últimos años, por suerte, se ha ido reforzando este tema, y en esto ustedes y nosotros como farmacéutica tenemos una acción importantísima, que es precisamente recabar estos eventos que puedan presentarse con los pacientes y poderlos reportar. Así que así es como se da entonces el desarrollo de un medicamento innovador, de un medicamento nuevo para poder ser comercializado. Habiendo dicho esto, vamos entonces a hacer esta pregunta. Entonces, si todos los medicamentos que conocemos pasarían por el mismo proceso de investigación y desarrollo, es decir, aquí les pregunto a ustedes, por favor, que están ahí en la pantalla, para que nos comenten a través del chat. ¿Ustedes creen que todos los medicamentos que están en su farmacia pasan por este mismo proceso de investigación y desarrollo? Es decir, ¿cada cajita de cada medicamento pasa por este proceso de investigación y desarrollo? Coméntenme, por favor. A ver, vamos a ver las respuestas. Algunos dicen sí, pero hay gente que dice no. Sí, ok. Miren, esta respuesta, deberían. Muy de acuerdo con esa respuesta. Deberían pasar. O sea, si uno usa un medicamento, uno esperaría que todos ellos pasen por este proceso de investigación y desarrollo, ¿no es cierto? ¿Alguien dice no? ¿Alguien dice que las cápsulas pueden tener otro proceso? Vamos a verlo después. Miren, alguien dice, no creo que los medicamentos genéricos pasen por todas estas pruebas. Bien. Bien, muy bien. Interesantes respuestas. Les digo que la verdad es que nosotros cuando nos formamos en medicina, asumimos, cuando estudiábamos farmacología, asumimos que todos los medicamentos que usan nuestros pacientes, perdón, pasan por este mismo proceso de investigación y de desarrollo. ¿Sí? Nosotros asumimos eso. Sin embargo, les digo, ni siquiera los médicos conocen, porque no es parte de nuestra formación de medicina, ni siquiera los médicos conocen, yo y en mi caso ni siquiera yo conocía, de qué manera se registraba un medicamento en nuestro país y tampoco en el resto del mundo. Yo asumía que todos los medicamentos pasaban por este mismo proceso de investigación y desarrollo. Es decir, que cada una de las cajitas que ustedes venden o frascos que ustedes venden ahí en la farmacia, pensé que pasaban por estas etapas de investigación básica, preclínica y clínica, que eso es lo que yo sí aprendí en la Facultad de Medicina, pero a mí nunca me dijeron que esto sí era diferente entre uno y otro medicamento. Y ahí vamos justamente a ver la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, entonces, les voy a decir cuál es la definición real, en teoría, de lo que es un medicamento genérico. Y les digo, por favor, en teoría, ¿por qué? Porque si es que esto se cumpliría, sería lo ideal. Pero lamentablemente, esto depende muchas veces de las regulaciones que existen para los medicamentos en los países. ¿Y qué es lo que dice la definición de medicamento genérico? Y miren que esta definición no la dice GPK, no la dice el ARSA, esta definición la dice la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que está muy en línea con lo que dice OMS. Y ojo que estas definiciones están también bastante en línea con lo que menciona FDA y lo que menciona EMA, o sea, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un medicamento genérico? Y un medicamento genérico es un medicamento vendido bajo la denominación del principio activo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Así es como nosotros conocemos un medicamento genérico. En lugar de que sea, de nuevo, Augmentin, ¿sí? Que es el medicamento original, lo comercializó como amoxicilina ácido clavulánico.
Ahí ya se cumple esta primera premisa de este párrafo, ¿sí? Que se vende bajo la denominación del principio activo. Segundo punto, que debe ser igual en composición en comparación con el medicamento original o con el medicamento innovador. Igual en composición, perfecto. Digo que este producto tiene amoxicilina 500 miligramos, o digamos, tiene amoxicilina 875 miligramos y tiene 125 miligramos de ácido clavulánico. Ok, igual en composición. Miren cómo desde aquí ya empieza a diferir el concepto de lo que debería ocurrir. Un medicamento genérico debe tener la misma forma farmacéutica como un medicamento original, ¿sí? ¿Y qué es una forma farmacéutica? La forma farmacéutica es cómo el medicamento viene. ¿Cuál es la presentación del medicamento? No es lo mismo tableta que cápsula, y en cápsula no es lo mismo una cápsula dura que una cápsula blanda. ¿De acuerdo? Esas son las formas farmacéuticas. Otra forma farmacéutica son los jarabes. No es lo mismo un jarabe que una suspensión. Y de igual manera, no es lo mismo una suspensión en gránulos que una suspensión en polvo. Miren que son cositas que al final uno no lo nota, uno solamente dice suspensión, pero no se fija que la forma farmacéutica puede ser una suspensión en polvo o puede ser una suspensión en gránulos y que eso puede estar difiriendo en comparación con el medicamento original. Entonces, miren, medicamento genérico se vende bajo la denominación común del principio activo, igual en composición, igual en forma farmacéutica y algo que resalto aquí a propósito. Y un medicamento genérico demuestra equivalencia terapéutica con el medicamento original, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Que no estoy vendiendo talco dentro de la cápsula, ¿de acuerdo? O dentro de la tableta, que no estoy comportando simplemente una sustancia que no tiene un impacto sobre el paciente, sino que demuestra equivalencia terapéutica, ¿sí? Cuando hablamos de equivalencia terapéutica, muy importante, por favor, tomar en cuenta de qué manera se puede demostrar la equivalencia terapéutica. ¿Cómo demostramos equivalencia terapéutica? No solamente diciendo que tengo la misma composición, que tengo el mismo principio activo, que tengo la misma concentración. Así no se demuestra la equivalencia terapéutica. Yo así demuestro equivalencia farmacéutica, es decir, los fármacos, digamos que en teoría físico-química son similares. Pero ¿cómo demuestro que es equivalente terapéuticamente si no lo pruebo en las personas? ¿Sí? Y ahí es donde vienen justamente los puntos importantes a tomar en cuenta. Y aquí les traigo justamente lo que conocemos como el concepto de bioequivalencia. ¿Cómo demostramos entonces equivalencia terapéutica? ¿Sí? Cuando podemos demostrar con estudios in vivo o in vitro en ciertos casos que efectivamente el fármaco que quiere ser parecido al medicamento original, es decir, este medicamento genérico que quiere ser parecido al medicamento original, puede demostrar similitudes entre uno y otro, ¿sí? Y eso yo lo demuestro a través de estudios in vitro, es decir, únicamente de disolución de las tabletas, etcétera, lo cual es muy cuestionado porque quiere decir que solamente estoy haciendo una evaluación en laboratorio, pero sí no está probando el medicamento en humanos. Mientras que lo más adecuado es hacer equivalencia in vivo, es lo que nosotros conocemos como bioequivalencia. Entonces, cuando ustedes escuchen el concepto de bioequivalencia, recuerden por favor que estamos hablando de que estoy demostrando la equivalencia terapéutica en seres vivos, por eso es bio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, primer concepto por favor a tomar en cuenta. ¿Y cómo se demuestra la bioequivalencia? ¿Sí? Y aquí vamos a ver. Si en las concentraciones plasmáticas, recuerden que eso vimos de farmacocinética, la concentración plasmática o concentración sérica o concentración en sangre, ¿sí? De la droga a evaluar son similares a las que se produce con el medicamento original, pues entonces si es que yo tengo similitud en las dos concentraciones plasmáticas, pues entonces yo puedo decir que ese medicamento efectivamente es bioequivalente al medicamento original y por lo tanto yo puedo decir que ese medicamento realmente es genérico, ¿sí? De acuerdo al concepto, a la teoría que vimos hace un momentito. Por lo tanto, entonces puedo decir que ese medicamento es bioequivalente al medicamento original. Y eso lo vemos acá. En azul, por favor los invito para que vean aquí, se superponen las líneas. En azul ustedes tienen la curva farmacocinética, la concentración en sangre de este medicamento original.
Entonces, miren, aquí viene el momento cero. Aquí abajo ustedes tienen el tiempo que transcurre desde que el paciente se administra la medicación. Aquí tienen, bueno, no digamos paciente, porque al ser un estudio de bioequivalencia son sujetos sanos, ¿ya? Entonces tenemos aquí un sujeto sano que se administra el medicamento original y este es el tiempo que pasa desde que se administra el medicamento original. Y aquí tenemos, en cambio, en este eje de aquí, tenemos la concentración a nivel de sangre de ese medicamento, ¿sí? Y vemos entonces cómo el medicamento original tiene esta concentración sanguínea y va pasando el tiempo, tiene aquí una concentración máxima, va pasando el tiempo, se va eliminando el medicamento hasta que ya desaparece de la sangre. Aquí es un ejemplo de este medicamento que tiene esta curva farmacocinética de 12 horas. Cada medicamento tiene una curva farmacocinética diferente, ¿de acuerdo? Hay medicamentos que tienen esta curva farmacocinética en 2 horas, otros en 3, otros en 8, otros en 12. Hay medicamentos que tienen una curva farmacocinética larguísima que se elimina luego de varios, incluso meses de haber recibido el tratamiento. Entonces, cada uno de los medicamentos tiene una curva farmacocinética diferente. No importa, porque al final los estudios clínicos están demostrando que con esa curva farmacocinética, ese es el medicamento adecuado para tratar tal patología, ¿sí? Entonces, si es que alguien quiere tener un laboratorio de medicamentos similares al medicamento original, no tiene que pasar por todas las etapas de investigación y desarrollo. Aquí viene justamente la respuesta a la pregunta que les hice hace un momentito. No todos los medicamentos pasan por esta etapa de investigación y desarrollo, ¿sí? Hay medicamentos que no son originales, que no necesitan hacer toda esta investigación. ¿Por qué? Porque ya el original ya lo hizo, pero por lo menos deben demostrar esto que es la bioequivalencia. Es decir, que administrado este medicamento, y aquí vemos la curva en rojo, administrado este medicamento a una persona sana, en este caso, como lo dicen los estudios de bioequivalencia, va a tener el mismo perfil farmacocinético que el medicamento original, y por lo tanto uno prevé, y ojo, y lo digo por favor entre comillas, prevé que la respuesta terapéutica va a ser similar. Uno debería ver respuesta terapéutica en pacientes que tienen la enfermedad. Sin embargo, un estudio de bioequivalencia no te pide que se haga en pacientes que tienen la enfermedad, te pide que se haga en personas sanas. Pero bueno, al menos que se haga en seres vivos de tu estudio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas dos curvas farmacocinéticas, esta concentración plasmática de este medicamento a evaluar, el medicamento que se quiere parecer al medicamento original, y si es que estas dos concentraciones plasmáticas son similares, pues entonces yo puedo decir que el medicamento es bioequivalente. Y por lo tanto, ahí sí le doy la definición de medicamento genérico, porque cumple lo que vimos hace un momentito. Está demostrando equivalencia terapéutica con el medicamento, ¿sí? Estos rangos de bioequivalencia incluso pueden tener un más menos de margen de error y es aceptable. Es decir, se puede tener un 80%, es decir, 20% por debajo, hasta 125%, es decir, 25% por arriba de diferencia, y se puede aceptar como bioequivalente. Ya desde ahí ya viene nuestro cuestionamiento de seguro. O sea, yo como médico me cuestiono y digo, pero bueno, a ver si es que va a tener 80% menos, tal vez no me alcance para una bacteria que es muy resistente si es que fuese antibiótico. O tal vez no me alcance, por ejemplo, para pacientes que tienen epilepsia, porque esas mínimas variaciones a nivel de sangre de un fármaco antiepiléptico se pueden llevar a crisis convulsivas de los pacientes. Es por eso entonces que existe cierto grupo de medicamentos que son de más alto riesgo sanitario porque tienen un rango terapéutico súper estrecho, es decir, súper cortito, y una mínima variación podría estar impactando la eficacia del medicamento. Y ahí entonces la variación es solamente más o menos 10%. Ya no es menos 20%, más 25%, ya solamente es más o menos 10%. ¿Qué es lo que se evalúa en el estudio de bioequivalencia? Se evalúan 3 parámetros farmacocinéticos. Concentración máxima, es decir, esto, T máxima o tiempo máximo, en qué momento se llega a la concentración máxima, y lo que nosotros conocemos como área bajo la curva, o ABC. Área bajo la curva, que es todo esto que está por debajo de tal cual como está en la línea, ¿ya? Si es que no tenemos variaciones en esto, de más menos, de menos 80% o más 125% en estos 3 parámetros, decimos que el medicamento es bioequivalente y por lo tanto se cumpliría la premisa en teoría de que es un medicamento genérico. Mientras que cuando tenemos aquí esta curva, miren,
este medicamento está teniendo una curva farmacocinética parecida al medicamento original. ¿Sí ven? En color verde, el medicamento que quiere parecerse al medicamento original. Se parece, ¿no? Pero miren que no llega a cumplir esto. Cuando esta diferencia va por debajo del 80%, pues entonces hablamos de que el medicamento no es bioequivalente. Por lo tanto, al no haber bioequivalencia, no debiese tener el concepto de medicamento genérico. Por lo tanto, entonces, la base científica para sustituir un medicamento por otro, es lo que muchas veces ocurre a nivel de las farmacias, ¿sí? La base científica para poder sustituir un medicamento por otro que tiene el mismo principio activo es poder saber que ese medicamento efectivamente tiene un estudio de bioequivalencia, ¿sí? Esa es la base científica para decir, este medicamento es igual que este, ¿de acuerdo? Eso es importante tomar en cuenta. Pero ¿de qué depende muchas veces esto? ¿Ustedes conocen qué medicamentos tienen estudios de bioequivalencia de los que ustedes están administrando ahí en la farmacia? Mi primera pregunta antes que esa incluso sería, ¿ustedes conocen cuáles son los medicamentos originales de cada uno de los principios activos que ustedes comercializan en la farmacia? Y la respuesta de seguro es no. Tampoco nosotros como médicos lo conocemos necesariamente, ¿sí? Es lo que nosotros hablamos también, porque estas conferencias damos también a médicos. Los médicos se enteran también apenas de que existen estas diferencias cuando nosotros damos estas conferencias. Muchos médicos no saben, por ponerles un ejemplo, que el original de la amoxicilina más ácido clavulánico es el Aumentin. Muchos médicos piensan que son otros productos los originales. Nadie sabe que el original de la cefuroxima es el Synap. Hay médicos que piensan que son otros los medicamentos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el concepto de medicamento de marca. Y medicamento de marca no es un concepto de medicamento, de acuerdo a como nosotros lo estamos viendo, es un concepto nada más de marca, es así como se da el registro sanitario de los medicamentos en el Ecuador. Pero de esos de marca, ustedes no conocen cuál es el medicamento original. Como no saben cuál es el medicamento original, menos van a conocer qué medicamento tiene estudios de biodisponibilidad y de bioequivalencia para poder parecerse al medicamento original. ¿De acuerdo? Entonces, son cositas que les dejo, por favor, para que ustedes piensen, ¿ya? Y aquí, de nuevo, comentarles que para que uno pueda decir que este medicamento es intercambiable con el otro, eso significa intercambiabilidad. Es decir, sí, mire, sabe que no tengo este medicamento que usted tiene, pero le puedo cambiar por este que es igual, ¿ya? Para que uno pueda decir que efectivamente es intercambiable, hay que demostrar bioequivalencia, ¿sí? ¿Y qué factores incluyen en la bioequivalencia? Habíamos dicho que la bioequivalencia es la comparación de dos curvas farmacocinéticas de biodisponibilidad. En la biodisponibilidad incluyen varios factores que dependen del fármaco, muchas veces, ¿sí? Del principio activo. ¿Cómo es el principio activo? ¿Cuál es la solubilidad del principio activo? ¿Es soluble en agua? ¿Es soluble en aceite? ¿De qué manera ese principio activo puede tener alterada la biodisponibilidad? La biodisponibilidad depende de la formulación, es decir, con qué le combino a ese fármaco, con qué excipiente es mejor para que ese fármaco pueda absorberse, qué interacciones el fármaco puede tener con el excipiente, cuál es el tamaño de la partícula, del gránulo, porque no es lo mismo, de nuevo, como les dije hace un momentito, una suspensión en gránulo que una suspensión en polvo. O sea, ¿qué factores pueden estar influenciando en la formulación como tal del producto? Unos vienen en cápsulas blandas. ¿Por qué será que vienen en cápsulas blandas y otros le tienen en tabletas? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es importante tomar en cuenta esto. La forma farmacéutica, justamente, la manufactura, cómo se realiza la manufactura del producto, todo esto puede estar influenciando en la biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes, por favor, recuerden algo. Un medicamento que no tiene estudios de bioequivalencia no es llamado genérico en teoría. Un medicamento, ni tampoco medicamento de marca, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, un medicamento sin estudios de bioequivalencia es lo que nosotros conocemos comúnmente como un medicamento copia. ¿Por qué? Porque significa que este medicamento no ha cumplido el proceso de estudio de bioequivalencia para demostrar que efectivamente es equivalente terapéutico al medicamento original. Aquí vemos justamente esta gráfica que nos lleva a conocer esto. Tenemos el medicamento original o innovador que ha cumplido todo el proceso de investigación y desarrollo que vimos hace un momentito. Luego aquí tenemos el medicamento original de la farmacéutica que ha hecho la investigación sobre ese medicamento. Lo ha hecho no por el principio activo, sino por el principio activo más la combinación de excipientes, más la formulación, todo eso, a todo eso la farmacéutica le ha dado un nombre a ese medicamento, ¿sí?
Habrá farmacéuticas también, por ejemplo, puede ser una decisión de la farmacéutica que requiera comercializar ese medicamento original con el nombre del principio activo. Puede ser que ocurra, o sea, es independientemente de cómo se llama el medicamento, cuál es el proceso de investigación y desarrollo que determina que ese medicamento sea original. Entonces, tenemos aquí un medicamento original y tenemos aquí que está protegido por una patente. Es decir, que nadie más le puede copiar mientras dure esta patente. ¿Cuánto dura esta patente? Más o menos en términos de años, 15 a 20 años es la protección de patente de un medicamento. Pero la protección de patente no empieza en el momento en que se empieza a comercializar el medicamento. La protección de la patente ocurre cuando estamos en etapas de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguien se roba la fórmula en el proceso de investigación, imagínense todos los millones de dólares que significa para la farmacéutica perder esa formulación por no haber protegido la patente. Entonces, como se protege en etapas iniciales de investigación, y pasan varios años hasta que se descubre el medicamento, hasta que se registra el medicamento, pues entonces tenemos apenas solamente 5 a 8 años de protección de patente luego de que el medicamento es lanzado al mercado. Cuando se termina la patente, se abre la farmacopea. Es decir, se abre el dossier de toda la investigación y ustedes, por ejemplo, pueden ir a ver la farmacopea, son químicos farmacéuticos, digámoslo así, o sea, se ponen alianza con alguien, se hacen una empresa de medicamentos genéricos y perfecto, veo la farmacopea, cómo se hizo la investigación de este medicamento y solamente me voy a la etapa 1 nada más. Hago la fase 1 de investigación clínica para poder determinar la biodisponibilidad, lo comparo con el medicamento original. Si tengo la misma biodisponibilidad, tengo bioequivalencia, hago estas pruebas de bioequivalencia y puedo sacar genérico A, genérico B, genérico C, genérico D, N cantidad de genéricos, porque a la final estoy probando que tengo la bioequivalencia con el innovador. Y de esta manera puedo tener el medicamento que efectivamente es intercambiable con el medicamento original, porque estoy demostrando la bioequivalencia. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Se protegen las patentes, pero se protegen las patentes a nivel de Estados Unidos, a nivel de la Unión Europea, no en los países de Asia, ni de África, ni tampoco en América Latina. Y es por eso que aquí tenemos el medicamento innovador. Hay ocasiones incluso en donde el medicamento original sigue todavía con la patente protegida en Estados Unidos, nadie sabe cómo se hizo la investigación, que es lo que hacen los ciertos laboratorios latinoamericanos, por ejemplo, o a nivel de Asia, ocurre también esto. Entonces hay varios laboratorios de la China, de la India, que solamente copian la molécula, por eso se llama mecanoscopia, ¿cierto? Copian nada más la molécula, la formulación, y dicen, ah, ok, voy a sacar algo parecido a esto. Y de esta manera, sin estudios de bioequivalencia, sacan la copia A, copia B, copia C, copia D, que tranquilamente esta copia yo le puedo dar un nombre de marca y tengo un medicamento de marca, ¿sí? Sin necesidad de tener estudios de bioequivalencia. ¿De qué depende esto? Depende mucho de la regulación de qué se pide para obtener el registro sanitario del medicamento. Y esto es un capítulo que lo vamos a ver más adelante en una de las conferencias. Los invito, por favor, a que no se pierdan esa conferencia acerca de la ley o la normativa de biodisponibilidad y bioequivalencia en nuestro país. Para que ustedes sepan que la primera vez, y esto es algo que yo por lo menos me asombré cuando supe que no existía, y los médicos se asombran cuando les digo que apenas es la primera vez que tenemos una ley de bioequivalencia para medicamentos. La primera vez que se emite esta ley fue en septiembre del 2018. Es decir, casi no tenemos nada de avances en términos de solicitar bioequivalencia a los medicamentos. Y ustedes de ahí se van a asombrar, porque apenas son poquitos los medicamentos a los que se pide ahora bioequivalencia y todavía los laboratorios tienen un plazo de poder presentar esos estudios durante este año. Es decir, ni siquiera tenemos la certeza que aquellos a los que se está pidiendo bioequivalencia en este momento tengan bioequivalencia para poder tener su registro sanitario. Son cosas que ocurren a propósito de las regulaciones. Nuestra realidad aquí en Ecuador es muy parecida a la realidad de otros países en Latinoamérica. Es más avanzada, diría yo, en relación a lo que ocurre en ciertos países de Centroamérica. Pero también nos ocurre que cuando nos comparamos con otros países, no necesariamente FDA, no necesariamente con países que no están tan lejos, Colombia, Chile, ellos ya hablan de bioequivalencia en medicamentos desde hace varios años atrás. Ya en la caja ya tienen etiquetado medicamento bioequivalente. Por lo tanto, en la farmacia ya saben cuál es el medicamento original y cuál es el medicamento que tiene bioequivalencia. Ya lo conocen. Y obviamente aquellos que no tienen bioequivalencia, si el requisito para tener el registro sanitario es obtenerla, simplemente no se comercializa.
Y eso es lo que uno aspiraría a tener para la salud de los pacientes, ¿de acuerdo? Y ahí vienen justamente las respuestas de por qué uno ve diferentes respuestas terapéuticas de un paciente que está tomando el mismo principio activo que otro, pero una formulación o nombre diferente, justamente depende de eso, de las diferencias que ocurren aquí, ¿sí? Ya les comenté cuál es la situación reguladora en el caso de Ecuador, ya para ir terminando la presentación. Aquí tenemos dos tipos de registros sanitarios de medicamentos. Medicamentos de marca y medicamentos genéricos. Miren, entonces aquí viene la primera laguna, digámoslo así, de la regulación. De estos medicamentos genéricos, primero, no se pide bioequivalencia. Por lo tanto, no cumplen el criterio en teoría de la OMS, de que se demuestre equivalencia terapéutica. Y segundo, los medicamentos de marca. Dentro de los medicamentos de marca, como vimos en los conceptos, no tenemos en el concepto como tal teórico un medicamento de marca. Tenemos medicamento original, tenemos medicamento genérico y tenemos medicamento copia, ¿ya? Estos medicamentos de marca, al final, están solamente por el hecho de que se registran con un nombre comercial nada más, y de esta manera estos medicamentos de marca nos hacen como perder la objetividad de cuál es el medicamento original y cuál es el medicamento que no lo es. Aun cuando fuese de marca, hay medicamentos dentro de este grupo que no necesariamente tienen estudios de bioequivalencia. Ojo, una cosa es que la ley nos exija tener estudios de bioequivalencia para el registro sanitario. Y otra cosa es que los medicamentos lo tengan, pero como no ha sido necesario presentarlo, no lo presentan. Es por eso que vemos aquí diferencias también. Hay medicamentos que sí tienen estudios de bioequivalencia y por lo tanto son comercializados en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Porque la FDA los tiene aprobados por ser un medicamento genérico en FDA, intercambiable con un medicamento original, ¿ya? Puede ocurrir, quien quita, que habrá medicamentos genéricos que también tengan estudios de biodisponibilidad, pero habrá seguro muchos otros que no lo tienen. No sabemos. ¿Por qué? De nuevo, porque la regulación en este momento no nos permite conocer estas diferencias. Como les dije, septiembre del 2018, la primera vez que tenemos esta norma técnica sanitaria de bioequivalencia y biodisponibilidad.